Bienvenidos a un nuevo live por aquí en la Fuga Branding Club. Y hoy, como veis, tengo conmigo a Verónica Yorta Smith. Bienvenida, Verónica. Hola, Carmina, es un placer estar aquí. Tenía, como sabes, muchas ganas de que te pasaras por aquí, de charlar contigo en directo, porque pienso que puedes aportar un montón a mi comunidad y a todas las personas que se vayan uniendo. De hecho, es que yo creo que fue por ti por quien descubrí Substack una vez escuchando un podcast y dije, uy, tengo que probar esto. Bueno, os pongo en contexto por si alguien no conoce a Verónica, que no creo. Ella es la fundadora, bueno, de Lemon Tree Mindset, que es su espacio en inglés, y de El Limonero, en su versión en español. Y bueno, Verónica, si quieres cuéntanos un poquito primero cómo comenzó tu aventura aquí en Substack, por qué decidiste comenzar para ponernos en contexto y luego ya vamos metiéndonos al lío. Vale, genial. Yo además siempre hablo un poco de tu historia, ¿no? De origen, que me parece siempre súper interesante de saber y por qué estamos en este sitio, por qué estamos escribiendo. En mi caso, yo venía del mundo de la empresa, del mundo corporativo, y durante la pandemia, bueno, tuve una serie de situaciones un poco rocambolescas. Me vi atrapada fuera de mi país, que es Hong Kong. Aquí lo que veis, esto verde es Hong Kong. Acabé en Australia, no conseguía trabajo, y ahí fue cuando empecé a escribir. En un principio empecé a escribir en otras plataformas, empecé a escribir en LinkedIn porque mi background es más del mundo corporativo. Yo había trabajado en grandes empresas pues como Apple o como Estée Lauder durante muchos años, entonces ahí era un poco, digamos que mi espacio seguro de confort. Y luego empecé con la parte más creativa. Me metí primero en una plataforma que se llama Medium y luego me dije, es que realmente yo lo que quiero es crear una comunidad. Yo no quiero followers, a mí no me interesa tener estas métricas de vanidad. Yo lo que quiero realmente es tener gente que lea lo que escribo, que pueda participar, que pueda comentar. Y ahí fue donde descubrí Substack, que yo no lo conocía. Te estoy hablando desde hace 3 años. En ese momento en España, o sea, no conocía a nadie que supiese de qué estaba hablando cuando comentaba la palabra Substack. Y me metí de novata total, sin saber, no conocía a nadie en la plataforma, entonces empecé de cero patatero con la publicación inglesa de Lemon Tree Mindset en febrero del 2023. 3 añitos con la inglesa. Y lo que ocurrió es que al año y poco, al año y medio de tener la inglesa, pues me empezó a entrar el gusanillo de ahí, si crease algo en español. Y hubo como varias señales. Una de ellas fue el podcast, que creo que es del que te refieres, de Chus Narro. Fue la Sí. primera vez que hice cualquier tipo de colaboración en español. Hasta ese momento jamás había ni escrito en público, ni siquiera un post, ni una newsletter, ni una entrevista, ni nada de nada. Ella me invitó a ese podcast y a partir de ahí me empezó a venir muchísima gente en español preguntándome, oye, ¿y tú qué sabes de Substack? ¿Me ayudarías? ¿Me puedes ayudar a escribir libros o tal? Y fue más bien una cosa que, como una señal del universo, ¿no? Que vino hacia mí. Y ahora pues llevo como un año y medio casi con El Limonero, que es la versión española. Y para explicar un poco lo que hago, yo siempre digo que ayuda a que la gente viva de su creatividad. Si te lo tengo que explicar así en una frase, es decir, que Me tus ideas encanta. creativas se puedan monetizar para que puedas vivir de lo que te gusta, ya sea publicar libros o hablar en público o monetizar y hacer crecer tu comunidad en Substack, escribir online, o sea, las cosas que yo hago. Lo que intento hacer es que otras personas puedan crear su propio camino creativo. Y eso te da un poco una introducción de cómo he llegado aquí. Me encanta, me encanta. De todo lo que has dicho, voy como rescatando cosas en mi cabeza porque me gusta mucho, bueno, primero la idea de cambiar seguidores por comunidad. Me parece buenísimo el concepto de realmente estar comunicando para algo más que para esas métricas vanidosas de cuántos likes, cuántos seguidores, y el concepto cambia totalmente en Substack. Eh, Después, bueno, que ayudes a las personas a vivir su creatividad me parece algo magnífico. Se parece mucho, de hecho, a mi propia propuesta. Yo me enfoco en negocios creativos, pero partiendo de que cualquier creador, cualquier persona que crea un negocio ya es creativo, porque es ya diseñar una estrategia, diseñar un lanzamiento, cada cosa que comunicas, todo es creatividad, no solamente pues escribir o pintar un cuadro, ¿no? Que es como lo que más nos llama la atención. Así que bueno, todo esto me parece increíble y también que, fíjate, este mes justo en la fuga hablamos, cada mes lo dedico a una temática, este es el mes de la intuición y las señales, ¿no? Y tú has hablado ahora de, de señales y digo, mira, es que es verdad que nunca sabes
justo por participar en un live, que te inviten a un podcast, a una entrevista o algo así, de dónde te van a llegar las señales para que tú tomes un camino u otro y las oportunidades. Así que me parece, ahora pasaremos a hablar también de los lives por aquí, pero me parece que es un camino de oportunidades tremendo. Pero antes de ir a lo de los lives, también quiero preguntarte algo más, porque tú conoces muy bien los dos mercados, el anglosajón y el español, digamos, los dos idiomas. Yo sé que en el mercado anglosajón Substack es una pasada, o sea, me encanta meterme en lives en los que hay 200 personas escuchando. Yo analizo esas personas y digo, qué maravilla, o sea, cómo ha crecido, bueno, pues las ganas como de crecer y de crear dentro del mercado anglosajón en Substack, ¿no? ¿Qué diferencias ves tú y hacia dónde crees que va el mercado español? ¿Crees, o hispanohablante más bien? ¿Crees que irá asemejándose a lo que sea anglosajón o es que somos muy diferentes? ¿Qué pasa aquí? A ver, no, me parece una pregunta súper interesante y además yo hablo mucho del tema de escribir en dos idiomas. Hay mucha gente que me pregunta desde cosas más estratégicas, como cuándo debería empezar, a cosas más tácticas, como, oye, ¿cómo utilizo Notes? Entonces es un tema que yo machaco bastante, me hago muchas preguntas y lo que sí veo es que el mundo anglosajón está más avanzado por motivos lógicos, ¿no? La plataforma pues es muy americana, lleva más años, es más conocida en ese mercado. Entonces, en ese sentido, está más saturada, aunque sigue siendo bastante desconocida todavía dentro del mundo de creadores anglosajones. O sea, todavía no está al nivel de conocimiento, ¿no? Que pueda tener otra plataforma, pues como Instagram o LinkedIn, por ejemplo. La española lo que tiene es que es más pequeña, porque obviamente pues la comunidad de creadores hispana, para empezar, es más pequeña, y ha ido descubriendo Substack un poco más tarde. Entonces, como si fuese un poco una ola, digamos, que empieza por la parte inglesa y luego va siguiendo la española. Te pongo ejemplos. Los directos empezaron a ser democratizados desde enero del año pasado. Los creadores anglosajones, pues ya enseguida se lanzaron desde enero. Yo estaba ahí el 8 de enero, creo, después de Reyes, o el día mismo de Reyes, estaba ahí con el turrón en mi primer directo. Entonces ya los anglosajones se lanzaron. Lo que sí noto de los creadores hispanos, y me encantaría saber también tu punto de vista, es que son más cautos. Es decir, a la hora de hacer algo pues como un directo, yo he visto que la gente de mi comunidad, y es relativamente grande, tengo casi 3.000 suscriptores, han empezado pues más bien en los últimos meses a lanzarse, a empezar a hacer directos, a empezar pues a juntarse con otra persona para darle al live. Entonces veo que un poco en la mentalidad está esta parte que es un poco más conservadora. Ese es un ejemplo. Lo veo también en la frecuencia de enviar. Hay muchos creadores anglosajones que más que una newsletter hacen casi lo que se llama email marketing. Es muy promocional, entonces te envían emails, algunos prácticamente a diario. Muchos de los creadores hispanos me vienen con la pregunta: "Ay, es que me da miedo enviar demasiado, me da miedo ser pesada, me da miedo ser pesado, me da miedo vender". Entonces siempre vamos un poco con el miedo ese de ser pesados, de ser demasiado, de a lo mejor invadir el otro espacio. Entonces sí que veo que hay diferencias que son más bien temporales, porque llegamos un poco más tarde, pero también veo desde el punto de vista cultural diferencias de la mentalidad y de la forma de crear contenido. Entonces me encantaría saber también cuál es tu opinión, porque yo te digo esto basado en lo que yo he visto y en lo que yo he experimentado en estos 3 años. Totalmente, totalmente. De hecho, sí, es como tú has dicho, hay una parte que viene más de la educación y de las costumbres, ¿no? Que quizá nos tenemos como más miedo a la venta o a que se crea que somos pesados o también que no se nos ha educado tanto en el buscarnos la vida y en el vender. Al menos, bueno, yo conozco más la educación en España, pero intuyo que será similar en todo el mercado hispanohablante, pero quizá más aún en España, que se nos educa mucho para buscar un trabajo estable y, y ya está, y no molestar mucho, ¿no? Y estar ahí toda tu vida como con ese contrato indefinido maravilloso que parece que fuera como a lo máximo que puedes aspirar. Entonces, todo el tema de emprender se ve como un tema bastante arriesgado y nunca se habla de que emprender conlleva vender, aprender a vender. O sea, ¿cómo vas a mantener un negocio si no vendes? ¿Cómo vas a mantener de lo que vives y expandir tu conocimiento, expandir tu talento, ayudar a más personas si no vendes? Eso no sería sostenible. O sea, no podemos
vivir de lo que mejor hacemos por amor al arte, ¿no? Entonces, de ahí hay un problema estructural muy importante de ese miedo. Y luego, aparte, sí que he notado como mucha, sí, como mucha cautela en cuanto a los vídeos, ¿no? Como que yo al principio también, cuando empezaron los directos, también hice alguna encuesta. ¿Cómo ves el tema de hacer directos en tu nicho y tal? Como un poco para ver la gente que pensaba. Y vi como que muchas personas decían, no, no, eso para mi nicho no es. La gente de mi audiencia va a pensar que esto no es serio, me van a ver como esto no es Instagram, no, esto no es TikTok. Como pensando que hablar en directo o hablar en vídeo es algo que no es serio y que no es para todas las audiencias. Y ahí hay bastante, eso sí que es verdad que se ha ido desbloqueando, creo yo, con los meses. Cada vez hay más personas que en su día me dijeron no y ahora ya les veo que, bueno, vamos a ver, ¿no? Entonces yo creo que también es cuestión de tiempo, pero yo estoy totalmente convencida de que hablar en directo es válido para todos, absolutamente todos los nichos. O sea, es que no tiene absolutamente nada que ver, porque al final se trata de un formato que te genera más cercanía, te hace, perdón, que te hace mostrarte más tal cual eres tú. O sea, yo estoy ahora mismo hablando y no me estoy ayudando ni de ninguna IA, ni de, o sea, es tal cual lo que tengo aquí, lo que me sale. Es una forma de comunicar totalmente auténtica, genuina y que pone en orden mis ideas mientras las estoy comunicando. Entonces, creo que tiene ahí una parte de autenticidad que todo el mundo debería probar. Y para mí es muy valioso que los creadores a los que conozco y más admiro me hablen en directo. Yo lo valoro muchísimo porque lo veo más real, más cercano. Tengo más ganas, ¿no? De conocerlos mejor, de confiar en ellos. Total. Estoy completamente de acuerdo. Y es más, también hay un miedo, esa percepción que dices de, no, es que a lo mejor soy demasiado agresivo, demasiado pesado, a lo mejor la gente no me va a tomar en serio. Yo a lo que tengo confirmado y he hecho, no sé, más de 100 directos entre los ingleses y los españoles, es que siempre hay algo positivo que sale de los directos. Es decir, o hay alguien que se suscribe, que suele pasar muy a menudo, porque el algoritmo además lo va promocionando, incluso a gente que no está dentro de tu comunidad. O sea, ahora hay gente que no conoce ni a Carmina ni a Verónica que están diciendo, Carmina y Verónica están en directo. Y yo diré, Sí, ¿quién son estas? Pues vamos a descubrirlo. sí, También sí. hay gente que a lo mejor está en tu comunidad, pero que no se habían manifestado nunca y que te envían un mensaje, oye, mira, me ha encantado. De hecho, esta semana tengo un ejemplo concreto. Hice un directo con un chico de Malasia, un creador que se llama Anthony, y Ujú. era sobre cómo crear productos digitales y sobre un poco mi jornada creativa, empezando desde cero. Una de las participantes, que se llama Mónica, se hizo suscriptora de pago de los dos, sin conocernos. Dijo que le había encantado, que era lo que necesitaba, que creía que era una señal, y ahora ya está en las dos comunidades de pago, que me parece fantástico. Me parece maravilloso es como esa abundancia, ¿no? Como tú también hablas a veces de compartir perspectivas, también de como de combinar audiencias, en el caso de hacer directos así como colaboración, compartidos, que muchas veces tu audiencia también podía ser la mía y al revés. Entonces habrá muchas personas que hoy te descubran y que quieran estar en el limonero, igual que estoy yo en el limonero, ¿no? Y igual hay muchas personas que me descubren a mí por ti y lo mismo. Entonces, esa oportunidad de intercambiar y de descubrimiento, me parece que es algo que no te puede dar el formato escrito. Aparte que a mí me encanta el formato escrito y hacer posts y esas cosas, ¿no? Pero esta manera de colaborar es muy más espontánea, muy sencilla realmente, porque fíjate que le damos aquí al botón y ya charlamos un ratito como si estuviéramos tomando un café. Me parece una gran oportunidad. Y hablando de, bueno, vamos a ver, ya que nos hemos metido en los lives de lleno, vamos a seguir por aquí, que creo que será de lo que más interese a la audiencia. Si tenéis alguna pregunta, las personas que estéis por aquí, nos las dejáis y luego las leeremos. Em, Claro, la gente piensa como que los lives tienen que ser siempre como tipo entrevistas o tal, pero yo he visto sobre todo en el mercado anglosajón que hay muchísimos tipos de lives y a mí eso es algo que me encanta. No sé si te has fijado tú en algo en alguno que te haya llamado la atención, algún tipo de
de live diferentes. Yo luego te comento alguno porque he alucinado, o sea, como para que nadie pueda decir que no hay un tipo de live que va con su tipo de negocio. Pues a mí, unos de los que me inspiraron, y de hecho, él no empezaba a hacer, fue el que tú viste, de hecho, de hacer un directo caminando. O sea, estás por la calle, muy improvisado, no tienes ningún guión. Esto se lo había visto a un par de chicas en el mundo anglosajón y me encantó. Y la verdad es que no lo tenía premeditado, ni planeado, ni nada. Y hace un par de semanas estaba aquí en el parque con las niñas, era una puesta del sol súper bonita en Hong Kong, estaba con el perro, medio locura todo. Y me dije, ay, me apetece intentar esto y hacerlo un poco espontáneo. Creo que tengo 20 minutos, en realidad tuve como 11. Intenté ese formato que era muy distinto y a la gente le encantó porque realmente es de ese elemento que decíamos antes de ser espontáneo, de pues hubo un niño chino que se metió dentro del directo, que salió con la madre por ahí. Y creo que a la gente le gusta, ¿no? Ese elemento pues de muy natural, muy espontáneo. Entonces ese es uno que me ha gustado y que yo he empezado a incorporar. Mira, alguien dice, fue buenísimo el directo caminando. Gracias, Luis. Sí, sí, fue muy bueno. Y entonces, otro que hice, inspirado en ese, fue un día que acabé de hacer mi entrenamiento deportivo aquí en el campo de entrenamiento, pues con las mismas, toda sudada, le di al live en inglés y empecé a hablar pues de lo que me apetecía en ese momento, que era de productividad, de bienestar, de lo importante que es cuidar tu salud física y mental en general, pero como creadores, ¿no? Porque pues es muy importante esa parte del bienestar. Entonces, ese tipo es algo que he explorado últimamente y me ha encantado, pero me gustaría, estoy curiosa, me gustaría saber qué tipos has visto tú que te han llamado la atención. Bueno, ese tipo, además, estoy en deuda con vosotras, con Alba y contigo, porque me comprometí a hacer uno también por la calle y todavía no lo he hecho, lo sé. Entonces, un día de estos lo haré. Ese tipo me encanta, la verdad, porque además activa esa espontaneidad de, bueno, voy a contar esto que he pensado y por qué no lo voy a contar en directo, ¿no? Luego, un tipo de live que he empezado a hacer yo esta semana, totalmente espontáneo también, es cuando igual mi audiencia me pregunta una duda sobre algo. Por ejemplo, estos días me preguntaban sobre temas concretos, de qué pasa después de hacer un live, dónde encuentro los clics, qué más puedo hacer con todo ese material. Y como ahora se puede compartir pantalla, pues he hecho un par de lives espontáneos desde mi casa compartiendo pantalla y explicando pues eso, qué pueden hacer después y tal, pero sin avisar ni nada, ¿eh? En lugar de crear un vídeo para mi audiencia tal, pues digo, ¿por qué no lo hago en directo, ¿no? Y la gente que se una, pues aprovecha, hace preguntas, igual incluso pues se suscriben y deciden luego recibirlo también en su bandeja de entrada. No sé, me parece buenísimo, ¿no? Esto fue algo que me surgió así esta semana, porque también se lo vi a una creadora inglesa, no me acuerdo quién era, que también la sigo, que estaba justo explicando esto, lo de cómo poner el logo este que pone aquí, la Fuga Branding, cómo ponen el logo, tal. Y a veces hay cosillas que para ti son como muy obvias, que digo, bueno, y esto lo sabrá todo el mundo, pero eso da igual, no lo sabe, pues oye, hago un live y lo explico, ¿no? Y luego otros lives en los que yo me encanta abrir Substack y cuando veo un live me meto a ver qué hacen, ¿no? Em, bueno, desde meditaciones, o sea, una chica meditando y un montón de gente ahí siguiendo la meditación, o sea, fíjate, hasta una chica enseñando su estudio con la cámara al revés, o sea, no hablando de ella, sino diciendo, mira, todo esto es lo que estoy haciendo. Una ilustradora, creo que es, aquí está mi estudio, pues estoy trabajando en esto, tal. Y dices, mira qué chulo poder ver pues, su trabajo así en tiempo real y como tan natural. Luego, ¿qué más? Bueno, tipo informativos, también hay algunos que hablan de noticias y que tienen como 200 personas ahí colaborando, o sea, escuchando, quiero decir. Y luego, mira, voy a desvelar algo que se me ha ocurrido y que probablemente haga en abril. Que nadie me copie porque que no pasa nada si me queréis copiar. He pensado hacer como un evento live en el cual, como lo máximo que se puede entrar son 3 personas, pues convocar sobre una temática a varios creadores que estén en el público y se puede entrar y salir diferentes personas, ¿sabes? En un live. Esto lo tengo que probar, pero según el chat de Substack se puede hacer. Entonces he pensado hacer
un evento sobre una temática concreta en la cual hablemos sobre un tema y diferentes creadores expertos en ese tema vayan entrando a hablar, nada, cada uno 5 minutos o 10, depende de los que haya, sobre dando su perspectiva sobre ese, entrando y saliendo. ¿Qué te parece? Me parece Mm, una pasada de- me parece una pasada. Y es más, yo participé en el lanzamiento del libro de una creadora que a ver si me viene el nombre ahora, que hizo un lanzamiento en el Substack Live de 12 horas. Wow. 12 horas. Y está basada en California y cada 40 minutos más o menos tenía un invitado diferente y los iba haciendo, o sea, pero uno detrás de otro. Y así fue, pues, como hizo una de las muchas iniciativas para el lanzamiento de su libro. ¿Qué pasa? Que al final, pues tenía otros 12 creadores que compartían el directo, porque siempre nos interesa, pues, compartir lo que hemos hecho. De paso, pues, para ayudarla mencionábamos su libro y así es como consiguió, pues, tener un lanzamiento brutal en Amazon y conseguir el bestseller y demás. Entonces, cosas creativas, vamos, lo que tú quieras. Me parece una pasada, pues es que claro, al final es todo imaginación. Se Y llama Amy Sutos, AMYSUTO, ¿vale? Es Amy Suto, vale, que es el Substack bestseller, ha escrito un montón de libros y me pareció muy creativo y además de mucho valor, ¿no? El decir, oye, me voy a meter ahí 12 horas tipo un Ironman. claro, y totalmente. Es que aquí es lo que se te pueda ocurrir, pues lo haces. Mira, por aquí nos comentan. Ah, bueno, Ana, que nos acabas de dar una idea para hacer un live con una meditación. Mira, claro que sí, Ana, esto va mucho contigo. Me apunto de conejillo, vale, Luis, lo tomo, tomo nota. Darío, Carmina, buena idea. Me recordó a la red de Audio Clubhouse. Sí, algo así. Bueno, yo nunca la llegué a probar esa red, pero bueno, sí que tenía una parte, ¿no? Colaborativa de este tipo. Bueno, pues probablemente en abril organice algo así, porque creo que sería muy interesante como darle más intención a algunos de los lives. Por ejemplo, yo llevo, te lo comentaba antes de darle al botón de like, que llevo ya como 50 lives con invitados durante este año. Ha sido como en plan a tope, ¿no? No sé, me puse y la mayoría, es que ni siquiera los he buscado. Bueno, algunos, a ti sí que te lo propuse, pero la mayoría como que viene, oye, tal. Y voy cerrando fechas y se me llena el año, ¿no? Entonces ahora es el momento como que me apetece más darle más intención y pensar de qué manera hago algo más creativo con los lives. Y una de las propuestas será esta, seguro, porque me encanta. Y bueno, y siguiendo hablando de los likes, claro, es que no solamente es la parte de visibilidad, la parte bueno, de llegar a más personas en el momento del like, sino las facilidades que nos da Substack una vez terminado el like con todo el material generado. Claro, a mí eso me parece una locura. A mí eso me parece brutal, que te lo den un poco como proyecto llave en mano, ¿no? Que ya tienes la grabación directa, además recortada dentro de tus borradores. Los clips cortitos ya autogenerados para que tú puedas publicar el que más te guste. Puedes hacer la sincronización directa con otras plataformas como LinkedIn o YouTube. Entonces realmente te lo ponen muy fácil. Pero sí que he visto, y me gustaría que la gente que está en la audiencia que lo piense un poco, que hay mucha gente que acaba el directo y lo publica sin más. Y creo que es una oportunidad perdida, que hay un coste de oportunidad cuando haces eso, porque tienes el potencial de llegar a muchísima más gente, de hacerlo de una forma que la longevidad del directo continúe después de haberlo enviado. Si solo pones, pues, de directo de Verónica con Carmina, estás dejando el crecimiento en la mesa. Entonces creo que ese es un punto importante a tocar. Muy importante, quizá muchos no lo saben, pero cuando das a fin en el directo, te sale una pantallita y te da la opción de mirarlo en borradores o publicar directamente. Entonces, claro, creo que el botón de publicar directamente es el que sale más señalado, igual a veces ni lo leen y le dan a publicar. Yo creo que también puede ser esto, pero si lees un poco, el de al lado es mirar en borradores. Entonces, en este caso, en el momento que está todo el replay y todo guardado en tus borradores, puedes ir ahí, puedes modificar ese email tipo que sale, que pone nada, ¿no? Es como que no tiene mucho sentido hacer un resumen si quieres, incluso hay personas que utilizan la estrategia de ponerlo solo para su
suscriptores de pago también se puede hacer si te interesa más guardarlo o lo que sea. Y luego, pues toda la parte de los clips y ese reaprovechamiento del contenido. No sé si tú sigues alguna estrategia con los likes que haces, concreta, o cómo lo Sí, haces. sí, sí, desde luego. Yo los que hago, que son con otros creadores, realmente son conversaciones. El objetivo es llegar al mayor número de gente posible. Entonces, en ese sentido, yo los dejo abiertos. Y lo que hago es que luego hago un resumen para que la gente que los recibe pues sepa un poco de qué vamos a hablar. Pues, por ejemplo, hoy, ¿cuál es el objetivo? No solo de qué vamos a hablar. Si tú quieres hacer crecer tu comunidad con el poder de los directos, pues te vamos a ayudar. Te hablamos de la visión, te hablamos de la estrategia, te hablamos de la parte táctica. Entonces ahí pues ya se lo estás poniendo en la bandeja, ¿no? Para que la gente sepa si es para esa persona o si no lo es. Entonces eso siempre lo hago y le doy un retoque, cosas pequeñas, pero por ejemplo, la miniatura, pues que sea una imagen pues más atractiva, que incluso eso ya Substack te lo pone bastante fácil, aunque a veces sales con caras rarísimas porque utilizan Sí. la inteligencia artificial, entonces bueno, aviso. Eso es, cuando lo hago, pues, en general, como el directo que estamos haciendo hoy. Ya cuando son cosas más técnicas, por ejemplo, si estoy hablando, pues, de cómo crear productos digitales, o, pues, yo hago muchas ponencias, pues, cómo es una estrategia para que te paguen para hablar en público. Ya voy en temas más técnicos, está más organizado, no es como el que os contaba de la puesta de sol que hice en Hong Kong sobre la marcha. No, cuando ya es más técnico, pues, lo que suelo hacer es que lo dejo abierto para todo el mundo, o sea, que los que quieran verlo en el directo lo pueden ver, está abierto, porque me interesa, pues, tener más engagement. Pero luego lo que hago es, al enviarlo, envío lo mismo que comenté antes del resumen, pero sí que dejo solo una vista previa para el vídeo entero, de tal forma que sean mis suscriptores de pago los que pueden volver a verlo, tener el replay, tener la grabación y demás. Entonces creo que puedes ir probando distintas cosas. Yo lo que sí recomiendo es que si tienes una comunidad pequeña y estás empezando, tener una mentalidad de abundancia, dejarlo abierto, que la gente, utilizarlo más como una herramienta para que la gente te conozca y para crear esa confianza, y luego ya lo puedes utilizar más pues como una herramienta para tu negocio. Sí, yo creo que sí. Yo de momento siempre los dejo abiertos para todos los suscriptores. Sí que es verdad que al comenzar el live puedes elegir si es para todo el mundo, si es solo para suscriptores, que ahí me parece que está bien como para que la gente al menos se suscriba de manera gratuita, o si es solo para suscriptores de pago. Claro, un live solo para suscriptores de pago nunca lo he hecho todavía. Bueno, sí, el otro día lo hice, pero era porque era una masterclass interna, ¿no? Tampoco. Pero sí, me parece bien como ir probando a ver cómo funciona mejor. Incluso algo que descubrí otro día es que tú puedes hacer. Ah, no, esto me estoy liando. Esto es con la parte de vídeo, porque claro, ahora Substack también ha hecho lo de Substack Studio, que puedes grabar vídeos igual que ahora, sin que sea en directo. Claro, que Vale. también es algo como que apoya mucho a todo el tema, porque luego también te salen clics. O sea, es lo mismo, pero en lugar del directo. Y puedes hacer ese tipo de vídeos y coger solamente el enlace secreto que sale, y ese enlace secreto dejárselo pues a las personas que entren en tu chat de la comunidad, o jugar con eso, ¿no? Esa es otra estrategia que dejo por ahí, que no venía a cuento, pero se me ha venido. No, pero está genial, porque la idea, pues, es eso de cómo utilizar los directos de distintas formas y con distintos objetivos. Creo que es una pregunta importante, que tienes que hacerte antes de darle al botón, es decir, ¿cuál es mi objetivo con el directo de hoy? ¿Es más bien, pues, para hacer engagement comunidad, con mi comunidad, o es un tema informativo donde quiero ir más, a fondo con un tema técnico? Entonces, en función de eso, pues, ya puedes ver luego a quién se lo vas enviando, cuál es tu estrategia, si vas a monetizar, por ejemplo. Exacto. Yo, por ejemplo, bueno, a las personas a las que voy ayudando ahora a crear sus espacios de lives, lo que siempre les digo es que traten de pensar también en quién es el cliente ideal o quién es su audiencia para esos lives, que tengan un objetivo, ¿no? Porque sí que es verdad que yo cuando comencé fue como quería probar, quería experimentar, probar qué era esto de hacer lives. He hecho muchísimos, con muchos creadores que incluso cuando me lo proponían, tenía que hacer un trabajo de ver de qué manera encajaba lo que esa persona hacía con mi audiencia para que tuviera sentido, ¿no? Que yo haga un live, que siempre encuentras algún punto de unión y siempre puedes generar una conversación interesante para tu audiencia, ¿no? Pero yo creo que es importante, como antes de comenzar,
pensar cuál es esa audiencia ideal a la que tú quieres llegar con tus lives, que vayan a ser algo de valor, que no sea simplemente el, oye, venga, voy a hacer entrevistas o vamos a hacer por hacer. Y creo que ahí también va a marcar un poco la diferencia entre que la gente te quiera escuchar porque realmente le estás aportando valor a que diga, mira, otro live más, ¿no? Y entonces, ahí es como el punto en el cual todo el mundo cuando empieza debería pensar un poquito, a ver, qué tipo de live voy a crear, qué objetivo tiene y para qué, ¿no? Y yo, por ejemplo, ahora, después de haber hecho tanto, sí que estoy ya como afinándome y pensando, vale, a partir de ahora em, me apetece más que mi audiencia encuentre como mucho valor en aquellas personas a las que estoy trayendo aquí a hablar conmigo, porque la verdad es que siempre lo han encontrado, porque la verdad es que he traído a gente increíble. Pero eso también es un tip que no se piensa mucho y que creo que es importante, que muchas veces es como, venga, ¿a quién vamos a hacer lives? Como si fuera, venga, ¿quién me invita? Vale, pero ¿con qué objetivo? ¿Qué quieres conseguir? ¿A quién vas a impactar? ¿No? Estoy completamente de acuerdo y además me ha recordado un tema que yo hago siempre en el limonero. Tengo un chat muy activo donde tú también, de hecho, eres una participante muy activa y tengo todas las semanas un día de colaboración. Y sí, abro las puertas a todo el mundo, eso es gratis y siempre va a ser gratis, donde digo, oye, pon tu colaboración si quieres, pues ya sea podcast o directos, hacer un guest post, lo que sea. Y lo que me di cuenta es que mucha gente ponía la mano de, oye, a mí me encantaría hablar en un directo o me encantaría que me inviten a un podcast o yo quiero escribir guest post, pero muy centrado en el y la parte estratégica de decir, oye, aquí somos dos y cómo podemos hacer para que el producto que co-creemos aporte el mayor valor a ambas audiencias. Entonces llegó un punto, y sobre todo en la inglesa, que a la gente le gusta venderse, que dijo, oye, tienes que ser un anfitrión primero. Entonces, para los que nos están escuchando, si nunca has hecho un directo, pues o vas a Carmina, que es tu tip número uno, puedes venir a mí también, pero realmente te aconsejo que seas la persona que diga, oye, voy a hacer yo primero un anfitrión, voy a invitar a mi casa, voy a tener una visión de qué es lo que quiero hablar, cuál es el objetivo, a quién quiero llegar para que sea mucho más estratégico y realmente lo que decías de aportar valor, porque si no acaba siendo un poco una conversación sin mucho sentido que no va a llegar de la misma forma que si tienes un poco un plan. Ojo, que no digo guión, pero tú y yo, Carmina, por ejemplo, antes de darle al botón, no teníamos un guión ni mucho menos, pero sabíamos exactamente de qué queremos hablar, el tipo de mensaje que queremos enviar y asegurarnos de que las dos conocemos mutuamente a nuestras audiencias, porque yo ahora mismo no estoy pensando solo en el limonero, también estoy pensando en la fuga branding y qué partes puedo aportar de mi trayectoria, de mi experiencia que puedan aportar a ambas comunidades. Y creo que esa parte, ¿no? De pensar en grande, de pensar no solo en ti, sino en cómo podemos crecer las dos personas, es importantísima. Totalmente, es muy importante. O sea, no solo pensar en el formato en sí, en el live, sino pensar en qué aportación y para qué lo haces. Y así, las maneras de comenzar con los lives, para mí, en este caso, son como dos. Por un lado, tú puedes como postularte y ir a personas que hacen lives, que creas que puedes aportar algo a esa audiencia y decirles, oye, Carmina, Verónica, Pepito, quien sea, eh, quizá a tu audiencia le pueda interesar que un día charlemos sobre esto en lo que yo soy experta, se me da bien. ¿Qué te parece? Ostras, eso es muy diferente a que te digan, ¿me invitas a un live? Claro, pues si me invitas a un live, yo tengo que estar pensando, vale, ¿a qué te dedicas? ¿Qué eres? ¿Qué puedes aportar? ¿No? Entonces, parece que lo haces más como un favor. Muchas personas me dicen, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo hacer que me inviten a lives? Digo, no pienses en cómo te tienen que invitar a lives. Postúlate tú y di qué puedes aportar tú a esa audiencia. Y estoy segura que el creador o la creadora va a decir en muchas ocasiones sí, en otras dirá que no pasa nada. Pero si tú le dices de verdad el valor que le puedes aportar, te va a decir que sí, igual que si lo intentas con un podcast, con lo que sea. Y si prefieres ser anfitriona, ahí el tema es comenzar, que tengas ahí un espacio consistente, que has hecho ya varios lives, entonces ya como que tienes como más licencia para invitar a gente y que le vean sentido. Yo, por ejemplo, he empezado a invitar a gente bastante potente con audiencias grandes que han visto mi espacio de lives y han dicho, ah,
Sí, sí, voy, claro, porque han visto que hay un mogollón de lines ahí y que tiene sentido y que, bueno, y que eso puede ser interesante también para su audiencia, ¿no? Entonces yo creo que son como las dos vías para comenzar que tienen más sentido, más allá de vamos a hacer lives, ¿no? Sin más. Y a partir del live, aparte de, bueno, la carta que enviamos, con el resumen y tal, todo el tema de que podemos enviar la grabación a nuestro canal de YouTube. Podemos, los clips a Shorts, a LinkedIn, a Instagram, de todo eso, ¿qué utilizas o qué no utilizas tú? Sí, Cuéntame. pues vamos a hablar un poco de ese tema que me parece súper interesante. Y yo lo que hice hace nada, un mes y medio a lo mejor, es que decidí lanzar mi canal de YouTube. Y no lo lancé con la visión de ahora quiero ser una youtubera, fue más bien con la visión de yo quiero tener un negocio sostenible y conseguir llegar al máximo número de gente sin tener que dar más pasos. Y me di cuenta que realmente era un poco un esfuerzo desaprovechado el tener un año con más de 100 directos que había hecho durante el 2025, que estaban ahí un poco muertos de risa en Substack. Entonces exploré un poco. Luis de Digital Web Makers Web Eh, me ayudó también pues a entender en la plataforma de YouTube y demás. Y entonces empecé a pasar mis vídeos de Substack a YouTube. Entonces no creo contenido exclusivamente para Substack, para YouTube. De momento ese no es el objetivo, pero sí que me parece que es una forma de reciclar y reaprovechar contenido que vale muchísimo la pena. Entonces pues pongo los directos del de hoy, pues ir allí. Pongo los clips también, que los clips son una pasada. O sea, yo en español incluso, que prácticamente no tengo mucha presencia, uno de mis clips cortitos tenía como más de 600 vistas. Tengo un canal pequeñito de ciento y pico personas. Entonces, realmente creo que vale la pena el decir, oye, ¿cómo puedo matar dos pájaros de un tiro? Porque vale la pena, pues eso, abrir otra puerta, ¿no? Otra ventana, otro canal de distribución. Para mí ha sido YouTube y no me he metido en LinkedIn, pero por un motivo más estratégico en mi caso. Y es que en LinkedIn yo me centro más en otro tema que es más corporativo, que es el tema de las ponencias. Entonces no es tanto el lado creativo. Si mi LinkedIn estuviese enfocado también al tema de creadores, de emprendedores por cuenta propia y demás, entonces sí que creo que vale totalmente la pena el teneros en LinkedIn, que creo que además tú lo haces, te he visto alguna vez por allí. sí, sí, yo también lo he explorado y la verdad es que me ha sorprendido porque siempre me llega algún suscriptor desde allí cuando pongo algún clic. Entonces, claro, yo todo esto hay que hacerlo con estrategia porque Substack te lo pone tan fácil que nada más publicar el post con el replay, directamente se van los clips para allí, los clips para el otro lado, el canal de YouTube, te lo hace todo automático si tú quieres. Entonces, claro, eso, el peligro de eso es que puedes acabar convirtiendo a las demás redes, pues como en un, iba a decir un vertedero de contenido, tampoco es que sea un vertedero, Se pero entiende. un vertedero de contenido en el cual lo vas echando, pero no tiene ningún tipo de estrategia. Y claro, está bien que se expanda el contenido, pero con un poquito más de estrategia ¿para qué quieres que se expanda? ¿Para que vean un vídeo sin más o para atraer a esa gente a Substack? Entonces, supongo que lo segundo es más interesante. Entonces, aquí yo creo que lo más interesante, a pesar de que Substack nos lo pone tan fácil, es como tener un sistema y una estrategia alrededor de esa publicación para que no se convierta, yo de hecho, o sea, todavía no lo hago bien. Tengo el canal de YouTube que durante mucho tiempo ha estado recibiendo todos mis lives sin más y hace poco he empezado como a eso, a editarlos, a cambiar la descripción SEO, a cambiar bueno, todo, la descripción, el título, a poner una carátula un poquito más impactante para ver qué pasaba y para ver si así atraía a gente. Porque claro, también me he dado cuenta que si dejas que el live se vaya directamente a YouTube y no haces nada hasta el día siguiente, ahí pierdes, bueno, yo aquí no soy experta en YouTube, pero yo creo que ahí pierdes mucho engagement porque la gente no llega al vídeo, parece que no tiene interés. Entonces yo creo que es mejor como lanzarlo cuando tú vayas a poder modificar todo, que de entrada ya vaya a ser un vídeo interesante. No directamente que se te vaya y que se quede ahí hasta el día que tú tienes tiempo de modificarlo. Yo creo que ahí se pierde mucho engagement. Y con LinkedIn pasa lo mismo.
tú puedes elegir qué clics quieres que se vayan directamente a LinkedIn una vez que has publicado el post, pero si los dejas ahí tal cual llegan, sale como una explicación en inglés, como una muy cortita, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces hay que ir rápido, o si no, no lo hagas mejor. Hay que ir rápido, modificar lo que pone. Si quieres saber estrategias para crecer con tus lives, no sé qué, pues tal. Y te dejo en comentarios el replay completo o pídemelo. Entonces ahí ya es más estratégico, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta porque si no, se acaban convirtiendo las redes en vertederos de, de contenido como el... Completamente, completamente. Y a mí me gusta muchísimo la parte de estrategia. Siempre hablo de estrategia. Y en YouTube, mira que yo soy muy novata, acabo de empezar nada hace semanas, pero realmente me metí ahí de lleno, lo que en inglés llaman el rabbit hole, ¿no? El agujero del conejo. Empecé a buscar plataformas para editar, no sé qué. Pasé bastante tiempo, igual demasiado, pero al final sí que estoy contenta pues con una plataforma que escogí que se llama Descript, que me ayuda a hacer cosas pues como recortar el vídeo, impresionante, un vídeo que a lo mejor sea 38 minutos, cuando le quitas todo y dejas realmente lo que es la sustancia, acaba siendo a lo mejor 29 minutos. Entonces, claro, en YouTube la gente está buscando algo pues que sea accionable, pues simplemente con hacerlo un poco más corto, mejorar el sonido, hacer cosas como, por ejemplo, optimizar las palabras en la descripción que tiene, usar los hashtags. Si lo vas a hacer, yo creo que es importante hacerlo bien. No me vuelvo loca editando y poniendo un montón de efectos visuales. Me gustaría, pero realmente se me da bastante mal. Entonces, bueno, eso lo tengo un poco como tarea, pero con un poco de estrategia creo que realmente puedes tener un impacto muchísimo más grande. Sí, y de hecho, si lo vas a hacer, es mejor hacerlo bien, está claro. Yo también probé de script y es una pasada. Y algo que también probé a hacer, que es súper fácil porque va todo con IA, es decirle, sácame un clip de cuando estábamos hablando de X, no sé, lo que sea, algo interesante, y pónmelo al principio, ¿no? Como para crear ese momento al principio de que la gente quiera seguir viendo, que todo el mundo lo hace, pero sin complicarme demasiado, porque al final ni soy youtuber ni tengo esa intención, ¿no? Pero ya que lo hago, pues tratar de hacerlo un poquito mejor. Y un par de vídeos sí que los hice así. Soy consciente de que debería como continuar y debería dándole, pero bueno, estoy creando el sistema, pero como puerta de entrada o como puerta de entrada Substack desde ahí me parece bastante interesante. Sí. Y luego otra puerta de entrada que yo también utilizo para captar más suscriptores y que las newsletters sean más leídas, sobre todo las de los lives, es Instagram. Entonces ahí, cuando pones un clip, llevas a la gente a tu newsletter y luego en estadísticas ves que, mira, han entrado 10 personas desde Instagram. No son muchas, pero bueno, ya es otra puerta. Bueno, está bastante bien. Totalmente. Y para cerrar un poco este tema, yo creo que realmente de lo que estamos hablando es de la idea de un ecosistema. Da igual que sea Instagram o que sea LinkedIn, es un poco decir, oye, en vez de estar en 5 plataformas sin mucho sentido, es cómo puedo hacer esas conexiones para que cuando haces algo en una, puedas tener como un poco el efecto dominó y tener más impacto en otras. Entonces creo que ese es un mensaje importante, decir, oye, ¿cómo voy a crear yo mi propio efecto dominó? Totalmente. Y de aquí me sale una pregunta más sobre ecosistemas que te quería hacer y luego ya terminamos con otra siguiente que tengo también en la cabeza. Lo digo para que os preparéis, tenéis alguna duda, porque que si no, nos vamos a aprovechar ahora. Sobre ecosistema en Substack, a mí me atrae muchísimo la idea de tener un ecosistema de negocio dentro de Substack, que además os lo pone muy fácil en todos los sentidos. Pero también hay como detractores de esa idea, como en plan, no puedes poner como todos los huevos en el mismo sitio, es como arriesgado, pues eso, dedicar pues todo tu negocio, tener todo tu negocio en Substack. Em, ¿Qué piensas tú sobre esto? ¿O cómo lo tienes tú organizado? ¿O piensas que realmente es una buena oportunidad estar aquí? Yo lo que veo en Substack, primero, es una excelente oportunidad, pero yo realmente lo veo como el epicentro de todo lo que vas a crear, que es una comunidad, ¿vale? Que está en Substack, que es genial. Y lo bueno cuando la gente dice riesgo, bueno, al final riesgo relativamente, porque tienes los emails, es decir, que yo ahora mismo, si por el motivo que sea ya no estoy conectada con la plataforma, me puedo llevar a mi comunidad conmigo. Que ojo, eso yo no lo puedo hacer con Medium y dejé a 6.000 seguidores allí, 6.000 que me costó su trabajo tenerlos. Entonces creo que esa parte de minimizar el riesgo es algo que realmente te permite Substack.
A partir de ahí, yo lo que veo es que hay mucha gente que se obsesiona un poco con la idea de las suscripciones de pago y piensan que la única forma de monetizar es con suscripciones de pago. Entonces me viene gente que tiene 200 y 300 suscriptores y yo no hago los números. Le digo, mira, estos son mis números. Yo soy muy transparente. Entre un 2 y un 3% de conversión. Haz los números para que veas si te salen. Ahora, el mensaje positivo es, te están pagando por un trabajo que tú vas a hacer de todas formas, ¿no? De mandar tu newsletter. Pero hay más, porque cuando tú ya cosechas esa base de gente que le gusta tu trabajo, le gusta tus ideas, cómo las explicas, eso de mi experiencia es la misma gente que luego me compra mis cursos que tengo en Gumroad, que es una plataforma externa. Es gente que compra mis libros, es gente que cuando hago un cohort, por ejemplo, que es como un coaching de grupo, pues se apuntan. Entonces, es mucho más fácil luego crear ese sistema que puede ir por distintas ramas. Puede ser un masterclass. Yo hago mucho coaching también individual que empieza en Substack porque mis miembros fundadores tienen 1 hora de estrategia, pero luego hay gente que me dice, oye, me gustaría seguir teniendo coaching estratégico contigo. Entonces ya lo sacamos de la plataforma. Entonces creo que es interesante no ceñirse solo a Substack, sino ver también cómo eso puede ser la base para luego pues, ir plantando tu limonero, ¿no? Y que vaya creciendo y dando estos limones en otro sitio en función de lo que te interese. Totalmente, es que estoy totalmente de acuerdo. Yo no soy nada de que me dé miedo el estar aquí. Yo creo que las personas a las que les da como miedo poner aquí todo es porque yo creo que todavía no conocen bien o, bueno, no les interesa porque tendrán audiencias fuera o lo que sea. Pero estar en un lugar donde puedas tener los emails, es que a eso ya no le puede ganar, no le puede ganar nada, ¿no? Y poder confluir todo eso y luego no pensar que tu negocio va a ser las suscripciones de pago. Que, uy, que te vas. No, es que me estoy quedando sin batería, que es uno de los problemas de los directos, porque lo Ah, tengo en el móvil, pero no estoy aquí. está bien, vale. Eh, mm, bueno, eso, no pensar que todo va a venir de las suscripciones de pago, por supuesto. Para mí, mis miembros founders, las mujeres que tengo dentro ahora mismo, para mí son, pues, como las personas principales, son como mi laboratorio a quien les muestro todo primero, las que reciben todo lo que hago de pago, que igual puede ser de pago para afuera, pero para ellos está incluido. Entonces, para mí es muy chulo como experimentar ese ecosistema de primeras con ellas, ¿no? Como las, digamos, me encanta como que son las privilegiadas. Mira, esto lo voy a hacer este mes hacia afuera, lo tenéis incluido, ¿no? Entonces, me parece muy chulo esa parte. Y creo que se puede explorar y aprovechar también el tema de, ¿no? Ya que tienes una lista en email, pues aprovéchala. Si te apetece luego sacarla fuera y hacer otro tipo de automatizaciones que Substack no te permite, bueno, pues también puedes hacerlas, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una gran oportunidad. Es que puedes hacer cosas muy creativas. Yo, por poner un ejemplo concreto, el único curso que tengo en español, que se llama el curso de Substack 360, lo tengo en Gumroad. Y lo Bien. que hice no es simplemente o promocionarlo, venderlo a mis suscriptores en el limonero, sino que a los suscriptores de pago, pues como tú, les dije, oye, por ser suscriptores de pago tenéis un 50%. Y además, si queréis ser afiliados, podéis ser afiliados y os doy un 40% de lo que os llevéis. O sea, simplemente por mencionar un curso que tú has hecho y que te ha gustado, te pueden llevar potencialmente un 40% de las ventas. Entonces, otro ejemplo, ¿no? Que puede ser muy creativo en decir, oye, puedo tener varias plataformas y crear como puentes entre las mismas. Claro, totalmente. Bueno, mira, ahora acabo de lanzar por primera vez un curso en Gumroad, precisamente porque tú nos hablas siempre de la plataforma y he dicho, bueno, voy a testar yo también por aquí. Acabo de lanzar el curso de Substack Live, precisamente para aprender a crear lives. Está incluido para todas las personas que ya son miembros de pago en mi comunidad, con lo cual esas personas, eso más que se llevan y todas las personas que entren dentro de marzo, que ya se acaba, también lo tendrán incluido. Y luego aparte, las personas que quieran adquirirlo en preventa, lo van a tener ahora a un precio que nunca más se va a repetir, ¿no? Pero es como que ya vas ampliando por ahí el ecosistema y me parece buenísimo el unir estas 2 plataformas también, que he visto que hay varias personas que lo hacen. Y creo que incluso estéticamente me gusta, ¿no? Como que se fusionan muy bien, me gusta. Sí, Eh,
Ya para finalizar, te quería hacer una pregunta y es, bueno, que creo que va a ser interesante para todos o las personas que estén comenzando o que no sepan bien por dónde tirar para comenzar. Si volvieras a comenzar tú ahora de cero en Substack y quisieras crear aquí un ecosistema de negocio, ¿por dónde empezarías? ¿Qué harías? Me parece una súper buena pregunta porque me lo preguntan muy a menudo y me lo pregunto yo muy a menudo también. Entonces, lo primero que yo diría es intenta colaborar desde el primer día. Y no me refiero a colaborar de ir como una loca, ¿no? Haciendo directos, sino realmente la gente cuando viene a Substack se obsesiona con el crear, el crear, el crear y la productividad. Y yo diría que al principio dedica casi más tiempo a apoyar, a meterte en chat, a ver con quién puedes colaborar, a descubrir quién es la gente que está en tu nicho. Eso yo tardé muchísimo en hacerlo porque estaba como tan cegada en estar dentro de mi carril y de producir y de mis newsletter y demás, que no, ni siquiera se me ocurrió en su momento el tema de colaborar. Entonces, eso me parece que es importantísimo. ¿Cómo puedes buscar oportunidades para colaborar, crear tu propia comunidad? Eso me parece importante. Y luego lo segundo que diría es que es importante tener una estrategia. Yo lo que veo al principio, y además tengo muchísimos clientes de coaching, más de 100, y muchos a menudo vienen con una, digamos, muchas ganas de escribir y de contar sus historias, pero pensando mucho en sí mismos, como cartas de Verónica. Y salvo que Verónica sea Michelle Obama, que no lo es, a la gente no le va a interesar demasiado las cartas de Verónica, que es la realidad. Tienes que pensar no solo en cuánto te gusta escribir a ti, sino en quién lo va a recibir del otro lado y por qué van a querer apuntarse y por qué van a querer leerlo. Y cuando empezamos, y me incluyo, en el montón, muchas veces vamos pues porque nos gusta, porque es un poco pues autoexpresión, queremos escribir, nos encanta la idea de que nos lean, pero tenemos que hacer el ejercicio porque es un ejercicio de pensar, oye, ¿y cómo puedo hacer que esto sea interesante para la otra persona? Te doy un ejemplo muy específico que creo que nos ayuda a todos y es la pregunta, ¿cómo defines a tu publicación en una frase? La Mm. gente le cuesta muchísimo explicar de qué va en una frase. Si te digo que me lo expliques en 5 minutos, no hay ningún problema. Pero cuando ya tienes algo muy definido como Carmina, Carmina, la reina de los directos de Substack, te ayuda pues con eso, clarísimo. Cuando tienes esa claridad de qué escribes, por qué y a quién, ahí realmente es cuando tienes una estrategia. Totalmente. Sí, sí, totalmente. También es verdad que hay muchas personas que lo hacen porque les gusta escribir, autoexpresión, bueno, que también está bien, pero saber la importancia de colaborar, estar en chat, estar en comunidades. A mí, lo que yo creo que lo que más crecimiento me ha proporcionado aquí dentro es estar en comunidades, participar, hablar, o sea, estar en el Limonero, por ejemplo, me ha ayudado a conocer a gente maravillosa, incluso luego también han sido personas que se han venido a la Fuga Branding. Em, yo creo que es muy importante, no simplemente escribir sin parar, porque si te pones a escribir sin parar, pues bueno, está muy bien, pero no te van a leer de entrada, es que no vas a llegar a las personas. Entonces me parece súper bueno lo que me dices. No sé si hay alguna pregunta por ahí, que ya me pierdo, creo que no. Pues nada más, Verónica, muchísimas gracias, de verdad, Me me ha encanta. encantado. Muchas gracias a ti, Carmina, la reina de los directos. Te lo has ganado. Muchísimas gracias. Sí, ha sido súper interesante, de verdad. Por favor, recomiendo a todo el mundo que estéis en el Limonero o en el Monthly Mindset si habéis inglés. Y, y si queréis dar un pasito más y entrar en la comunidad, pues es maravilloso también por todo el valor que aporta Verónica y todo lo que se aprende dentro. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo de Hong Kong. Gracias.